Cordial saludo a padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa Técnico Industrial de los grados séptimos. Para este tercer periodo vamos a trabajar lo que es Simple Past Tense, el cual lo vamos a comenzar a desarrollar a partir de hoy, septiembre 7 del año 2020. El tiempo pasado simple, ¿qué me permite expresar? Me permite expresar acciones o eventos que se hicieron en el pasado, que ya sucedieron en un tiempo específico, como por ejemplo yesterday, ayer, last year, el año pasado, last month, el mes pasado, o una fecha, como la tenemos aquí, 1977, 1977. Para comenzar a trabajar con este tiempo pasado simple, vamos a trabajar con los verbos regulares, con las acciones. Ustedes en sus guías anteriores de segundo periodo trabajamos verbos, acciones, donde se desarrolló a través de sopa de letras, de crucigramas, de talleres en línea, y ustedes ahí estaban aplicando, memorizando acciones con su imagen, su significado. Esas acciones se encontraban en presente y hoy las vamos a trabajar en pasado con ayuda de estas sufijos o terminaciones. Para cambiar un verbo de presente a pasado, algunas veces yo agrego ed, de, ied o ed, según sea el caso. Voy a comenzar a explicar la primera regla. Entonces, si yo quiero cambiar un verbo regular a pasado, por lo general agrego la partícula ed o en inglés ed. Por ejemplo, tenemos el verbo watch, que significa mirar, observar o mirar televisión o una película. Y si yo quiero cambiarlo a pasado, simplemente yo aquí, como en este caso, agrego la partícula ed. De watch, presente, mirar, a watched, miró, pasado. Aquí tenemos un ejemplo de una acción que hicimos hace años, que fue mirar esta película. Entonces nosotros, aplicando la regla, diríamos, nosotros, watched, miramos, observamos, The Avengers in 2018. Nosotros miramos Los Vengadores en el 2018. Una acción que hicimos en el pasado, y para expresar que fue en el pasado, en este caso agregamos la partícula ed o id. Si tenemos el verbo play, en este caso, este verbo play tiene una Y y aquí hay una vocal. Para el pasado simplemente agrego ed, play it, de jugar o tocar un instrumento a play it, jugó o tocó un instrumento. Aquí tenemos otro verbo, finish, acabar. Y si yo quiero cambiarlo a pasado, agrego la partícula ed, finished, acabó, terminó. De esta manera, un verbo en presente se cambia a pasado. Otra regla que se aplica a los regular verbs es cuando los verbos terminan en e. Por ejemplo, simplemente le agregamos la letra D, the. En este caso, mire, tenemos el verbo fun, termina en e, fun. No hay necesidad de agregar ed, solamente la letra D. Phone, llamar o telefonear, cambiaría a phoned, llamó o telefonó. Aquí tenemos una persona que hizo esa acción y decimos, she phoned her boss yesterday. Ella, o sea, este personaje, hizo una acción, phoned, de llamar a su jefe en un determinado momento del tiempo, ayer. Por ejemplo, like, gustar, cambiaría liked, gustó. Live, vivir, lived, vivió. Dance, bailar, dance. Se dan cuenta que todos estos terminan en e. Por lo tanto, para cambiar al pasado, simplemente agrego la letra D. Otra regla que tenemos para los verbos regulares, cambiarlos a pasado, es cuando
los verbos terminan en Y y antes consonante, yo voy a cambiar a I latina, agrego ed. Por ejemplo, miren, el verbo cry, llorar, tiene esta forma, Y, consonante. Si yo quiero cambiarla a pasado, ¿qué hago? Esa Y cambia a I latina y agrego ed. Por ejemplo, aquí tenemos un personaje a la chilindrina de un tiempo pasado, un programa de televisión muy viejo, muy bonito, pero ya muy viejo. ¿Cómo diría yo la oración? Chilindrina cried, lloró, miren aquí cambio, in the show in 1970. La chilindrina lloraba en el show en 1970, una acción hecha en el pasado de un verbo que tiene esta regla. Y, antes consonante, cambia I latina y agrega ed. Si tenemos el verbo study, la misma situación, cambiaría a studied. O el verbo carry, cargar o llevar, cambiaría a carry. Entonces, en esta regla tenemos que tener en cuenta que el verbo atrás tiene que ser una consonante para aplicarle la regla. ¿Qué sucede con estos verbos como stay, que aquí tiene una vocal? En este caso, solamente se agrega ed, porque al igual que el verbo play, el que teníamos antes, aquí hay una vocal. No es necesario cambiarle esa Y por I latina, porque este neutraliza el sonido. Otra regla que tenemos nosotros aquí en el past simple tense para los verbos regulares es aquella donde agregamos ed, pero duplicamos la última consonante. ¿Cuál? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un verbo monosílabo, un verbo muy cortico de sílabas, una sola sílaba, hop, saltar. Además tiene esta característica, una vocal entre dos consonantes. Mírenla aquí, una vocal entre dos consonantes. Para convertir el verbo hop, saltar, en saltó, yo lo que tengo que hacer es agregarle otra P, duplicar, como lo dice la regla, duplicar la consonante y agregar ed. Hop, saltar, hopped, saltó. Aquí tenemos un animalito haciendo esa acción, un saltamontes, y diríamos, the grasshopper hopped last night. The grasshopper, el saltamontes, hopped last night. Saltó anoche. Una acción que hizo en el pasado. Chat, conversar, también tiene una vocal entre dos consonantes. Cambiaría a chatted. Plan, planear, planet. Para este trabajo del tercer periodo vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya habíamos trabajado anteriormente los verbos, como les mencionaba, en el crucigrama, en la sopa de letras, en los talleres. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es cambiar estos verbos que están aquí en presente a pasado, como lo indica aquí, de presente a pasado. ¿De qué manera? Agregando y aplicando la regla y posteriormente colocando su significado. El verbo walk, que significa caminar, hemos agregado ed y ya nos cambia a caminó. Y ustedes se dan cuenta que aquí tenemos otro espacio porque vamos a hacer el ejercicio de repetir y de esa manera memorizar la escritura de estos verbos. Entonces, vamos a escribir el pasado del verbo de acuerdo a la imagen y escribir su significado. Posteriormente, repetir la escritura de los verbos en el espacio en blanco. Si tenemos alguna dificultad, podemos ir aquí al blog de teacheramparo.com
delgado.blogspot.com y tendremos un diccionario o videos de apoyo y esta misma clase para poderla repetir y continuar con el trabajo. Recuerden, aquí tenemos, esta es la guía número 7, dada para los estudiantes de grado séptimo, en la temática Simple Past Tense. Fecha de entrega, septiembre 18. Usted puede entregar su material a este WhatsApp o al correo electrónico amdes87@gmail.com con nombres completos, grado y número de guía. Aquí tenemos las imágenes que corresponden al mismo ejercicio, el colocar el verbo en presente, después en pasado, el significado y repetir su escritura. Una vez terminada esta acción, vamos a aplicar lo hecho, lo aprendido en estos ejercicios de oraciones. Aquí tenemos unas acciones. Estas acciones, por ejemplo, tendremos aquí estas personas, aquí, dos personas watch, están mirando. Y aquí vamos a buscar cuál oración de esta me dice que están mirando una película. De acuerdo a eso, yo voy a escoger aquí open, dance, serve, marry, pick, rain, wait, bake, carry, call, paint, cry, watch. Mírenla, aquí está, watch. Este verbo lo voy a usar en pasado. Entonces, si recuerdo, lo voy a colocar ahí, le voy a agregar una ed porque quiero convertirlo en pasado. Una vez yo ya haya hecho ese verbo en pasado, yo voy a ir buscando en cuál de estas oraciones me alcanza. Paul, his son with his homework, no. Carol, his boxes. Dennis, yo necesito ir haciendo cada uno de lectura de estas oraciones y ver cuál de ellas me cabe donde hable de una película. Por ejemplo, miren aquí, voy buscando cuál de ellas me está hablando de una película. Y, por ejemplo, Jack and Lily a romance at the cinema. Jack y Lily a romance at the cinema. Si yo voy y traduzco y dice Jack y Lily, una película romántica en el cine. Aquí cabe. Entonces coloco el verbo watch. Jack and Lily watched a romance at the cinema. Jack y Lily miraron una romántica película en el cine. Y este número 17 yo lo ubico en el espacio que queda ahí. Entonces, vuelvo y les repito, la actividad de digamos, la primera actividad de este tercer periodo. Primero es completar los verbos cambiar los verbos de presente a pasado con su significado. Posteriormente, cambiar estos verbos que están aquí en pasado y ubicarlos en los espacios que están aquí. Una vez que ubiquemos en los espacios, vamos a colocar el número de la oración en este espacio en blanco. Recuerden que si usted puede imprimir su guía, lo puede hacer. O de lo contrario, puede escribir en su cuaderno e ir dibujando cada una de las imágenes. No es obligación imprimir, sino que si usted la puede ir mirando y desarrollándola en su cuaderno, perfecto. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer durante este periodo y va a ser de las primeras actividades. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, puede dirigirse al material de apoyo que está en el blog o llamar a su docente dentro del horario de trabajo. Muchas gracias, cuídense mucho.